Nos vamos acercando al final de la introducción a la sección eticidad y el siguiente parágrafo es el 155, en el que Hegel establece la identidad o sostiene que existe una identidad entre los deberes y los derechos y que esa es una identidad posible en el contexto de la eticidad, solo en el contexto de la eticidad. Es un tema muy interesante que merecería una discusión más larga, pero es muy bueno que Hegel plantee el tema dando a entender que puede haber o puede no haber una coincidencia entre deberes y derechos y que solo se produciría esta coincidencia si es que hablamos de la eticidad, o como dice él, en el ámbito de lo ético es que se produce ella. Nosotros podemos preguntarnos, ¿son lo mismo los deberes que los derechos? Es evidente que hay una correlación, que tiene derechos, quien tiene también deberes, o que a todo deber corresponde en cierto modo un derecho, pero sabemos también que eso depende de si estamos hablando de deberes y derechos en un sentido estrictamente jurídico o si lo estamos haciendo en un sentido moral. Si lo hacemos en un sentido del derecho positivo o si lo hacemos en un sentido de una concepción ética normativa. Porque sabemos bien que es posible que defendamos, por ejemplo, una concepción de los derechos humanos y que, sin embargo, digamos, de la universalidad o la vigencia de los derechos humanos desde un punto de vista ético, normativo, y que, sin embargo, podamos decir que en determinada constelación jurídica no se respetan debidamente esos derechos. Es decir, que no hay deberes jurídicos que nos obliguen a cumplirlos. Es decir, existe, como digo, al mismo tiempo una correlación y al mismo tiempo una separación entre los derechos y los deberes. Y claro, la tesis de Hegel en el parágrafo 155 es que en el ámbito de lo ético las dos formas de expresión deberían ser correlativas. Vamos a buscar el texto para verlo con más claridad, ¿no? Porque tiene también o contiene una interesante lección. Miren ustedes el texto, 155, dice, en esta identidad de la voluntad universal y particular, ese pronombre o adjetivo demostrativo, esta identidad, es decir, estamos hablando de la identidad presupuesta en el ámbito de la eticidad. Coinciden, dice allí, el deber y el derecho. Por medio de lo ético, está diciendo en realidad, en el ámbito de la eticidad, el hombre tiene derechos en la medida en que tiene deberes y deberes en la medida en que tiene derechos. Es decir, bajo este supuesto que yo quisiera llamar un supuesto conceptual, es decir, bajo la determinación o bajo el conjunto de determinaciones del concepto de eticidad, hay coincidencia entre deberes y derechos, pero no siempre es así. Por ejemplo, ¿no? El propio Hegel nos dice, en el derecho abstracto, es decir, en la primera parte, en la primera sección de la filosofía del derecho, dice él, yo tengo un derecho y otro tiene el deber correspondiente. ¿Cómo puede ser eso posible? Allí, es decir, en el ámbito del derecho abstracto, no habría esa coincidencia que se está afirmando
entre deberes y derechos. ¿Por qué? Imaginémonos, porque entonces no es tan difícil de situar esa afirmación, que el derecho abstracto lo que hace es expresar la, digamos, necesidad de los derechos individuales. Todos tenemos el derecho a la igualdad en el trato, a la libertad de opinión, a un juicio justo. Esos son los llamados derechos o libertades individuales, que son libertades que corresponden a los individuos, a todos los individuos por igual, pero no son los propios individuos los que tienen, digamos así, el deber de hacerlos respetar, sino que el deber lo tiene el Estado, es decir, la asociación o el pacto social que se ha consagrado de que esos derechos se hagan valer. Por eso es que existe esta asimetría entre los derechos individuales y la instancia que tiene el deber de hacerlos cumplir. O también, continúa Hegel, en lo moral o en la moralidad, el derecho de mi propio saber y querer, así como el de mi bienestar, solo debe ser, aquí hay un sollen en alemán, solo debe ser objetivo e idéntico con los deberes. Es decir, en el caso de la moralidad, también se reconoce un derecho de mi propio saber, ojo, un derecho de la particularidad, pero no coincide necesariamente con la objetividad de los deberes de la sociedad o de los otros individuos a respetar ese derecho. Solamente se produciría entonces la coincidencia en el ámbito de la eticidad. Pero como ya he mencionado, me parece que la correcta comprensión de este parágrafo es que esa coincidencia no es fáctica, no es jurídica, no es estrictamente moral, sino es una coincidencia que tendríamos que llamar conceptual, y conceptual tiene, por supuesto, un sentido normativo. Es decir, que en la medida en que sostengamos un concepto de libertad y un concepto de eticidad que prevé la vigencia de derechos individuales, derechos de la particularidad y derechos de la subjetividad común o colectiva, en ese caso, en esa medida, existirá una coincidencia entre deberes y derechos. Quisiera también añadir que la palabra derechos, en el ámbito de la filosofía del derecho, tiene también, por supuesto, que ser, digamos, defendida en su justa dimensión, porque Hegel no habla de la filosofía del derecho como si el concepto de derecho o la idea del derecho fuese simplemente la del derecho positivo, sino que se está refiriendo, nuevamente insisto, a una definición conceptual y por consiguiente compleja, lógica y tridimensional de la idea o del derecho, de manera que su coincidencia con deberes o con el deber, en el sentido más estricto de la palabra, pues debería situarse también en un sentido o en una dimensión conceptual. A lo largo de la obra hemos ido viendo cómo Hegel con frecuencia nos habla del derecho de cada una de las determinaciones o de cada una de las formas de existencia o de ser ahí, de Dasein, ¿no?, de la libertad. Entonces, en ese sentido conceptual genérico, decir, por ejemplo, que la particularidad es un derecho de la voluntad libre, es una forma de hablar que no se refiere al derecho estrictamente positivo, sino se refiere a una dimensión necesaria del concepto de libertad,
a la cual corresponde, por supuesto, un deber en el sentido de una necesidad de acatamiento o de prosecución de ese mismo derecho. De manera que la coincidencia aquí mencionada entre el deber y el derecho es una coincidencia, termino así, de tipo conceptual.